Muchas gracias al gobierno de Guatemala, a nuestros patrocinadores que hicieron posible este evento y a todas y todos ustedes que tienen interés en estos temas tan relevantes para todos. Yo hablar sobre algunos conceptos de gobernanza metropolitana. Diría yo, no con mucho optimismo, tengo que confesar que no soy muy optimista sobre lo que podamos lograr, y creo que lo que tendríamos que hacer sería ser, digamos, innovadores en el sentido, como en alguna lámina está, de señalar no tanto un nuevo modelo de ciudad, porque ya ha habido discusiones. Hábitat 3 nos definió muy claramente la ruta de un nuevo modelo de ciudad, sino un nuevo modelo de gestión de la ciudad y sobre todo de las metrópolis. Ahí está mi cuenta de Twitter, está por ahí, @AlejandroNieto.e, o si quieren hacer comentarios. Lo primero que diría sería que el mundo se está urbanizando, es un proceso irreversible, yo diría también deseable. A nivel mundial, pues digamos, andamos en el orden del 68%. Siempre va a haber una discusión sobre las mediciones, ¿no? Ahorita lo platicábamos. Puede ser que los números no sean exactos, pero en América Latina es el continente más urbanizado del mundo, y México tiene los números también de América Latina. Es decir, México ya tiene un nivel de urbanización muy alto. Y vean a Guatemala. Guatemala, digamos, puede ser también que los números varíen, pero si de veras están en el orden del 56%, en las próximas 2 o 3 décadas les espera a ustedes un proceso de urbanización muy acelerado. Y entonces eso representa un enorme reto para este país hermano. Si van a pasar de 53, si van a pasar de 53, de 56%, no estamos acostumbrados a esto. Si van a pasar del 56% al 84%, hay como 30 puntos porcentuales de la población de Guatemala que de alguna manera, por crecimiento natural y por migración campo-ciudad, van a estar sumándose a las ciudades actuales o a la creación de nuevas ciudades. Y le damos aquí, ya decía también aquí nuestra compañera de ONU Habitat, si la urbanización va a suceder sí o sí, entonces sería bueno que fuera una buena urbanización, no una mala urbanización. O sea, va a suceder para Guatemala. Para México ya no, para México ya es mala urbanización la que tenemos. Ustedes tienen todavía la posibilidad de optar, ¿no? Entonces, en primer lugar, diría yo que la mala urbanización tiene que ver con una desvinculación del entorno rural. Pareciera que la ciudad es solamente lo que está construido, pero no es lo que está construido. El vínculo con la ruralidad, el vínculo con lo que está alrededor de la ciudad, lo hemos despreciado siempre. Estamos depredando suelos rurales y de conservación. La tasa de conversión de suelo rural o agrícola a suelo urbano es muy acelerada. Ya no los pongo en las cifras de México, porque se van a asustar. Los usos del suelo de las ciudades son segregados. Las zonas industriales están en un lado de la ciudad, las zonas habitacionales están en otro lado de la ciudad. La ciudad es monocéntrica. Muchas de nuestras ciudades tuvieron sus orígenes en la colonia,
y entonces se ha ido agregando la ciudad alrededor de un solo centro. Es monocéntrica y entonces eso nos crea un problema enorme. Ya se habló aquí, por ejemplo, de las distancias o de los traslados que los citadinos de América Latina tomamos para ir de un lado a otro. No debería de ser necesariamente así, pero así es. Nuestras ciudades están siendo pedazos que se van agregando al centro tradicional. La movilidad basada en coche, no me voy a detener. En los servicios públicos caros y de baja eficiencia. Hace rato Bernadette estaba viendo el ejemplo de, no sé si, una de las presentaciones de cómo un municipio que estaba bien a lo largo de 10 años bajaron sus índices de cobertura. ¿Por qué? Pues porque la ciudad es muy dispersa, es muy difícil poder mantener el ritmo de construcción de infraestructura básica, de distribución de servicios básicos como agua y drenaje a una ciudad que está creciendo tan rápidamente. O sea, no es posible. Espacios públicos, pues simplemente no hay espacios públicos. Las bajas densidades están comiendo todo el territorio. Si no hay espacios públicos, el espacio público es muy escaso. Digo, hay ejemplos excepcionales como Bogotá, digamos, pero en general las ciudades en América Latina no tenemos espacios públicos y efectivamente tenemos un problema de fragmentación social. Mucha de la violencia que tenemos en nuestras ciudades se debe justamente a que está roto el tejido social. El tejido social roto por la ciudad, por la segregación a que se referían nuestras compañeras de ONU, ¿no? Si un jefe de familia se tiene que trasladar 3 horas para su trabajo y regresar, y la mamá también trabaja, etcétera, pues los niños son muy vulnerables, están ahí solitos, y eso es lo que está pasando en nuestras ciudades. Bueno, entonces, pues como que deberíamos de tener una buena urbanización, ¿no? Es decir, deberíamos de tratar de optar. Le dan a la siguiente, por favor, que no jale esto. Entonces, deberíamos de pensar en un buen vínculo de la ciudad con los municipios o los entornos rurales que le prestan a la ciudad muchos servicios. No nada más hay flujos de personas, de mercancías, sino hay recursos naturales, hay agua, hay calidad de aire que alimenta a la ciudad central. Si no es un tema nada más de mano de obra, no es un tema laboral, es un tema de que la ruralidad que está alrededor de la ciudad debe ser parte de la ciudad y nunca la hemos considerado así. De hecho, yo creo que las cifras, parte del problema que traemos de las cifras en los índices es de qué tamaño es la ciudad. ¿La ciudad construida o es la ciudad que incluye también los municipios rurales que están a un lado? Y eso como que hay que tenerlo en mente. No, me la regresan, por favor. Me la regresan. Entonces, esto es como un espejo simétrico casi a la mala urbanización. Entonces, pues necesitaríamos tener una política muy restrictiva de la conservación del suelo rural y forestal. Deberíamos de tenerla. Deberíamos de tener usos mixtos. Deberíamos de tener una ciudad con muchos centros, una ciudad policéntrica. Deberíamos de tener una movilidad urbana con una matriz de transporte mucho más variada, es decir, no tan concentrada en viajes de coche, porque sería infinita la posibilidad de estar creciendo y creciendo las vialidades cuando pues, en las ciudades no puede haber esa expansión. Nada más para decirles, en materia de infraestructura en México, el 70% de las inversiones se realiza en calles, no se da al transporte público, se da a calles, es decir, ampliar la capacidad vial para que circulen más coches. Eso es algo que debemos de evitar. Los servicios sustentables y de calidad. Sería muy interesante empezar a estudiar las capacidades de los gobiernos locales para poder financiar esos servicios que tienen que prestar todos los días con las tasas de crecimiento y de expansión que tienen las ciudades. Es insostenible. En algún momento las finanzas municipales
no van a poder soportar la construcción, el mantenimiento y la operación de los servicios públicos básicos. Y por supuesto necesitamos más espacios públicos de calidad, necesitamos un modelo de ciudad que permita una mayor integración de nuestra sociedad. Adelante. Esta es y vamos a empezar a hablar entonces de que las manchas urbanas además están creciendo y están creando un fenómeno que no conocíamos antes, es decir, este fenómeno de las conurbaciones. Cuando la mancha urbana crece dentro de un solo municipio, tenemos un problema, pero no es tan grave como cuando la mancha urbana crece en más de un municipio. Cuando crecen 2 municipios o más, entonces ya se complicó el asunto, porque entonces ya hay más de una autoridad que tiene que resolver las cosas. Y justamente esto es lo que pasa. Este es un ejemplo, el extremo, probablemente el extremo de América Latina y uno de los extremos del mundo, que es la megalópolis del Valle de México. También las cifras pueden variar con los compañeros de ONU Habitat, pero bueno, ahí habitamos más o menos 20 millones de personas. Ahí, en esa mancha más oscura, hay 76 gobiernos locales, 76. Y 3 gobiernos subnacionales. Es decir, además del gobierno federal, está la Ciudad de México, está el Estado de México y está el Estado de Hidalgo. Entonces hay esa cantidad de autoridades que participan en el mismo fenómeno. El fenómeno es el mismo. No son muchas ciudades, es una sola. Es una sola. Si ustedes le quitan los límites municipales o delegacionales, que ahora son alcaldías en la Ciudad de México, pues esto sería una sola ciudad que tiene los mismos problemas a los que ya me he referido hace un minuto. Entonces, hay un problema de las ciudades y el problema es la gobernanza. ¿Cómo se hace para que una ciudad que es única, una sola, que incluye inclusive muchos de los municipios que están alrededor, que son más rurales, cómo se le hace para darle capacidad a ese conjunto de construcciones y de infraestructuras y de gente y de actividad económica cuando hay tantas autoridades que están involucradas en el mismo territorio? No funciona. No funciona. Adelante. El fenómeno de la urbanización en el mundo, en América Latina y por supuesto en México, está siendo un fenómeno también de metropolización. No me gusta mucho la palabra metrópolis, más adelante les voy a decir por qué, pero bueno, la conurbación es un fenómeno que se está dando, es decir, las ciudades están creciendo y están sobrepasando los límites de un municipio y de otro, y de otro, y de otro. Y ese es el problema, a mi juicio, de la gobernanza. Si estuviéramos dentro de un solo municipio, pues el alcalde, los concejales, los regidores, o quien sea, pues toman las decisiones, buenas o malas, ahí. Pero cuando son más de 2, entonces tenemos un problema de cómo gestionar a la ciudad. Entonces, este es un mapa que hicimos en SEDATU, en una metodología que hicimos también con el INEGI, donde se muestran prácticamente todas las manchas urbanas importantes del sistema urbano nacional. México tiene un buen sistema urbano nacional, aquí ya se mencionó, mientras Guatemala concentra el 60 y tantos % de su PIB en la capital, en el Valle de México, digamos, se concentra el 25% más o menos, de la cuarta parte. Es muchísimo también, pero vean que hay un sistema urbano bastante amplio, es decir, hay muchas ciudades, muchas conurbaciones y muchos problemas de gobernanza. Ahí están más o menos 57 sistemas urbanos rurales, 134, 89, 23 integradores de servicios básicos urbanos, pero muchas de esas manchas de colores son conurbaciones y muchas de esas conurbaciones tienen, digamos, más o menos la misma dificultad de la coordinación entre distintas autoridades.
Adelante. Cuando tratas de organizarte para gestionar, dada una cierta distribución de atribuciones, o sea, la constitución de ustedes o de nosotros o de cualquier otro país, determina las atribuciones. Al gobierno federal le tocan estas cosas, al gobierno estatal o de la provincia estas otras, y las del municipio tal. Si tú quisieras organizar un arreglo para tener una gestión metropolitana, alguien tiene que ceder, ¿no? Es decir, y normalmente se cede de arriba para abajo o de abajo para arriba, depende de qué es lo que quieres organizar. Si los países de Europa se quisieron organizar en la Unión Europea, pues yo me imagino que parte de sus atribuciones nacionales soberanas pues tendrían que habérselas pasado a la Unión Europea, es decir, algo tuvieron que hacer y ceder para que sucediera la Unión Europea. Si ningún país de Europa hubiera querido ceder algo, pues no habría Unión Europea. Lo mismo pasaría con otras entidades. Por ejemplo, en Tokio, si hay un gobierno metropolitano es porque los distintos municipios, 62 alcaldes de la zona metropolitana, tuvieron que ceder algo para elegir un gran alcalde de Tokio. Entiendo muy bien lo que dice Pedro, de que una autoridad de ese tamaño y de esa importancia pues, es un problema de competencia política, inclusive respecto a los gobernantes, ¿no? Y eso yo lo entiendo muy bien. Lo que pasa es de que a mí me parece que si los municipios o la autonomía municipal tan traída y tan llevada es un hecho casi dogmático, pues entonces no tiene solución el problema. Los municipios tienen que ceder algo. La autonomía municipal debería de tener ciertos límites. No es una autonomía irrestricta, no son otros países. Son partecitas de un país. Los municipios tienen que ceder. No sé si aquí hay alcaldes o concejales, pero yo les diría, tienen que ceder. Así como ha habido procesos de descentralización de los países, de los gobiernos nacionales hacia subnacionales y municipales, así debería, en estos casos de las conurbaciones, debería haber también procesos de cesión al revés, de centralización. Van a decir que soy un disruptivo y pues sí lo soy. Eso es lo que pienso. La autonomía municipal tiene sus límites. Debería de tener sus límites. No puede ser que cada municipio diga, pues yo no quiero, yo no hago esto. Oye, pero este es el beneficio de la metrópolis. No me interesa, no participo. Eso no puede ser cuando se trata de estos fenómenos. Pero además es el fenómeno común, es decir, va a ser un fenómeno para ustedes también. Y ya aquí en la capital de Guatemala, pues ya existe el fenómeno. Entonces, esto ya es irreversible. Y pasan la siguiente. Otra, la gran autoridad de Londres, ¿no? Un alcalde, 25 miembros de la asamblea y 33 autoridades locales. ¿Sería posible tener un gobierno metropolitano electo? ¿Podríamos elegir a un gobierno metropolitano? ¿O va a ser designado, como decía Pedro, por el presidente? Esos son los modelos de gobernanza que tendremos que discutir para saber la viabilidad que tiene nuestras ciudades. Londres, Barcelona, Lima, Perú, París, hay muchos ejemplos con distintas modalidades de la forma en cómo han tratado de resolver la gestión de una ciudad tan compleja, con tantas autoridades participando, pero compartiendo el mismo territorio y el mismo fenómeno urbano. La ciudad no es distinta, simplemente hay una raya virtual que divide un municipio de otro, pero la ciudad es exactamente la misma. Adelante. Entonces, bueno, la pregunta es si existe la posibilidad o no de crear un cuarto nivel de gobierno, un cuarto orden de gobierno, el gobierno metropolitano. En México
tenemos 40 años de discusión y no se ha resuelto y creo que no se va a resolver. Es decir, yo creo que la posibilidad de reformas constitucionales para la creación de un órgano intermedio, dice la Constitución en México, que no puede haber autoridades intermedias entre el municipio y el Estado, y no puede haber autoridades intermedias entre el Estado y el gobierno federal. Entonces, solamente se reconocen 3 órdenes de gobierno, pero la realidad nos está empujando a visualizar o bien un orden de gobierno que se establezca en la Constitución y que redistribuya las competencias y que se elija ese orden de gobierno, se elija, es decir, que tenga las mismas ramas que tiene el poder municipal, el poder ejecutivo, legislativo, el judicial, para ciertas materias, una redistribución de atribuciones. Algunas ya no las tendría que tener el municipio, las tendría que tener el orden metropolitano. Y otras sí se mantendrían en el orden municipal. Yo sigo pensando, por ejemplo, que los usos secundarios, ahorita lo vamos a ver en otras láminas, los usos secundarios del suelo, esos sí son del orden municipal, no son del orden metropolitano, a mí me parece. Aquí va a haber un catálogo, la siguiente. Y entonces tenemos que empezar a ensayar la anterior, donde aparece esta posibilidad de un cuarto orden de gobierno, pues implica reformas constitucionales muy revolucionarias, ¿no? Este es un ejemplo que sucedió en México en los años 70. Se creó un municipio a partir del territorio de 3 municipios existentes. Se planeó una ciudad que se llama Cuautitlán Izcalli, y en esa ciudad, para resolver el problema de la gobernanza, se decidió en aquel momento fusionar los territorios de 3 municipios para hacer uno solo, nuevo. Y entonces esa ciudad planeada resolvió su problema de gobernanza a través de un solo gobierno local. Toda la ciudad conformaba un solo territorio, una sola autoridad electa. ¿Qué tan posible sea fusionar todos los municipios aledaños a la capital de Guatemala? Supongo que difícil, probablemente tampoco esté ahí la solución. Adelante. Y entonces lo que hacemos en México, este es el ejemplo justamente que se planteaba con nuestra compañera de ONU Hábitat de Guadalajara, el IMEPLAN de Guadalajara y los órganos que han decidido hacer para la gobernanza de la metrópolis, pues es una mesa donde están los principales actores. Está el gobernador, están los distintos alcaldes, se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, pues no se ponen de acuerdo ya, ¿no? Está interesante Guadalajara porque en el caso del IMEPLAN lo llevaron a la Constitución, y entonces el IMEPLAN es un organismo autónomo. No es ni estatal ni es municipal. Es una instancia autónoma de estos otros 2. Participan los municipios, lo financian los municipios, el cuerpo profesional del IMEPLAN lo pagan los municipios participantes, lo pagan. Y ha permanecido varios años así, no obstante que ha habido cambios de gobierno. Entonces, no deja de ser interesante que el IMEPLAN pues, sea un ejemplo que permite sentar a los actores. No han avanzado mucho, más allá quizás de sistemas de planeación, de sistemas de información. No han avanzado mucho más, pero ya es un buen avance de pensar que hay soluciones de este tipo, donde en la Constitución misma del Estado de Jalisco existe un órgano autónomo diseñado, no se elige a nadie, no tiene autoridad, es un órgano administrativo que es financiado por los municipios que conforman el Estado. Adelante. Entonces, lo que propongo es 3, digamos, grandes elementos
que nos permitiría definir algún esquema de gobernanza. Por un lado, una tipología de las conurbaciones, no todas las conurbaciones son iguales, y tampoco puede haber un traje unitario. Los trajes tienen que ser hechos a la medida. Las agendas de cada conurbación son distintas por necesidad, ¿verdad? Los ejes temáticos, eso sí creo que se mantienen, aun cuando en algunas conurbaciones los ejes temáticos sean más simples, en otros van a ser más complejos, pero más o menos son aquellos elementos en esta redistribución de atribuciones que a mí se me ocurre que debería de tener un cuarto de gobierno. Y finalmente una serie de instrumentos que están a disposición y que tenemos que echar a andar para que esto suceda. Adelante. Entonces, bueno, hay 4 tipos de conurbaciones. Adelante. Por complejidad administrativa, bueno, pues 2 o más municipios en el mismo estado. Ahí está el caso de Monterrey. Varios municipios que conforman la mancha urbana de Monterrey. Adelante. 2 o más municipios en 2 o más estados. Nosotros tenemos en el caso de Torreón, por ejemplo, participa el estado de Durango, participa el estado de Coahuila y participan los municipios conurbados. Entonces tienes el gobierno nacional, tienes 2 gobiernos estatales y tienes varios gobiernos municipales. Adelante. 2 o más municipios en 2 o más países. Este es un buen ejemplo, pero tenemos muchas conurbaciones fronterizas en el norte. En el sur no estoy tan seguro que tengamos una conurbación así con Guatemala, ¿verdad? No necesariamente se da así, pero en el norte sí tenemos muchas conurbaciones. Obviamente ningún esquema de colaboración se puede dar cuando el gobernante de aquel lado pretende poner un muro. O sea, simplemente no hay manera de pensar que vas a colaborar porque tienes un muro enfrente, ¿no? Y obviamente no lo vamos a pagar, por supuesto. Pero bueno, entonces hay conurbaciones también que involucran a países. En Europa, no sé cuántos hay, aquí hay varios europeos. Hay varias ciudades que conforman municipios, que conforman provincias y que forman parte de 2 o 3 países y que han llegado a acordar esquemas de colaboración que permiten pues, que la ciudad funcione como una sola, no porque son 3 países, funcionan distinto, funciona como una sola y funciona eficientemente. Adelante. Si hablamos de densidad de población, pues aquel de allá, de baja densidad, son 2 municipios rurales, tienen el mismo problema, no porque sea chiquito, no tiene problemas, tienen los mismos problemas. Obviamente no van a ser iguales que los semiurbanos o los municipios de altas densidades. Adelante. Por influencia en el sistema urbano, hay conurbaciones que no tienen mayor influencia, su influencia es más local, otros que tienen una influencia más regional, otros que tienen influencia nacional y otros que tienen influencia global. Tenemos metrópolis en muchas partes del mundo, de América Latina, que tienen influencia global, que verdaderamente pesan en el mundo. Son nodos de importaciones, de exportaciones, son lugares donde se genera grandes inversiones, procesos de innovación, etc. Adelante. Y bueno, aquí no me detengo porque esto es muy arbitrario, o sea, por tamaño. Pongan el tamaño que quieran, o sea, eso no me detengo. Si son de 50,000, si son de 100,000, de medio millón, de 1 millón, de más de 5 millones, más de 10 millones. Pues, pero si ven, por complejidad administrativa, por peso o impacto en la región o en el país y por tamaño, tenemos muchos tipos de conurbaciones. Y cada una de esas necesita un traje hecho a la medida. No puedes ponerle recetas únicas. No hay trajes unitalla. Tienen que ser diseñados por un sastre, ¿verdad?
Estos son los ejes que los vamos a ver en distintas láminas. Adelante. A mi juicio, la primera atribución que tiene que tener la autoridad metropolitana, cualquiera que sea la modalidad, son los usos del suelo primarios. Es decir, los usos del suelo primario se tienen que definir de manera metropolitana. No se pueden definir como pedacitos de usos del suelo de los planes de cada municipio. Eso no puede funcionar. O sea, una atribución básica de la autoridad metropolitana tiene que ser los usos del suelo primario. Donde sí, donde no. Donde hay que conservar, donde se puede urbanizar, donde no se puede urbanizar, etcétera. No me detengo mucho, probablemente la lámina les dé una idea. Aquí, a mí no me preocupa mucho, la verdad, y yo me voy del lado de los municipios. No estamos pensando en esta lámina que los municipios se queden sin atribuciones sobre usos del suelo, no. Los usos del suelo secundarios, es decir, a partir de estos, los municipios hacen lo que tienen que hacer, lo que la población los deje hacer, lo que sus órganos de gobierno los deje hacer. Los usos del suelo secundarios, pero los primarios no. Si hay un área de reserva natural protegida que se debe de conservar, el municipio no puede tocarla, no puede hacer vivienda ahí. ¿Sí? Entonces, como que hay dos categorías, ¿verdad? Esta es la categoría superior, a la cual se tienen que supeditar todos los de abajo, todos los municipios integrantes de la metrópoli. Adelante. Luego, los cuerpos, el entorno natural es otro de los elementos de esta redistribución a la que me referí. O sea, necesitamos tener las áreas naturales protegidas. Necesitamos tener los cuerpos de agua protegidos. Los cuerpos de agua que atraviesan la metrópolis o la conurbación. Vamos a hablar de metrópolis ahorita para ya hablar de Guatemala o de nuestras grandes ciudades. Los cuerpos de agua atraviesan los límites municipales. No se detienen en un límite municipal y luego piden permiso y luego siguen al siguiente. Los cuerpos de agua siguen. Las áreas dependientes pronunciadas. Nosotros hemos tenido derrumbes horribles, creo que ustedes también. En tiempos de agua, cuando hay sismos, etcétera, derrumbes. ¿Por qué? Porque ya hay digamos, desastres que afectan la vida humana y, por supuesto, el entorno construido. ¿Por qué? Pues porque se nos ocurre construir casas en pendientes de 20%, 30%. Todas las pendientes tenemos que conservarlas. La lámina no está completa por alguna razón, no sé si se pueda achicar la lámina. Si se puede achicar la lámina porque no se ven las letras de abajo. Hay otros, bueno, yo la veo aquí en el piso. Suelos de alta productividad agrícola, usos del suelo primario, suelos de alta productividad agrícola, áreas de suelos permeables, es decir, donde se están recargando los acuíferos, no los podemos tocar. Ningún municipio los puede tocar. Y finalmente, áreas de alto valor cultural. No nos podemos echar encima de nuestras pirámides de los mayas, ¿verdad? Ahí a construir desarrollos habitacionales allá alrededor de nuestros sitios arqueológicos. No hagamos eso. Entorno natural. Adelante. La siguiente. Redes y servicios estructuradores del espacio conurbano. Aquí, en esta lámina de Medellín, no estamos viendo ningún límite municipal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es un mapa de Google, muy sencillo. Es un mapa de Google y nada más le quitamos los límites municipales. Ahí, ¿quién sabe cuántos municipios hay? Lo que yo veo son unas líneas amarillas. Esas líneas amarillas, supongo que también tienen una cierta función. Esos son como los esqueletos del pueblo. Las redes estructuradoras de la metrópolis también son, en esta redistribución, le deben de competir a
competencia, le deben de competir a este orden metropolitano, a esta agencia metropolitana o a esta comisión metropolitana o a como se llame. Los ejes estructuradores de la metrópolis se tienen que diseñar completos y con una visión de largo plazo, no por pedacitos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Adelante. Las fuentes de abastecimiento de agua no tienen que ver con municipios, tienen que ver con acuíferos y tienen que ver con cuencas hidrológicas. No tienen que ver con municipios. Puede ser que un municipio esté arriba del acuífero, pero el acuífero esté... Y que ese municipio explote todo el acuífero y deje sin agua al resto de la metrópolis. Pues no, ¿verdad? ¿Verdad que no? Las redes de agua potable, las fuentes originales, las que conducen el agua a la ciudad, las que utilizan, las que conducen el agua tratada, el agua servida, las plantas de tratamiento, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua, no se pueden hacer en cada municipio. Probablemente no se pueden hacer en cada municipio. Hay un problema, por lo pronto, de escala. Y segundo, hay un problema de topografía, ¿verdad? Si una ciudad, 5 minutos, uy, entonces, ¿qué haremos? Le vamos pasando rápido, por favor, porque carreteras interurbanas, vialidades primarias, centros de transferencia de desechos sólidos. Nadie quiere tener la basura en su municipio, ¿verdad? No, quite la basura. Oye, pero el relleno sanitario va a estar en tu municipio. No, yo no lo quiero aquí. Lo quiero en el municipio vecino. Rellenos sanitarios y, por supuesto, infraestructura para la generación de energía. No, la anterior, por favor. La anterior. Este es un diagrama simplemente como para darnos una idea de que todavía estamos en capacidad de identificar dónde podemos concentrar inversiones productivas que no sean en el centro. Es decir, que haya la generación de varios subcentros en la metrópolis, de tal manera que podamos romper los flujos de personas. Las personas tienen que moverse en más de un sentido. En este momento solamente se mueven hacia el centro original. Tenemos que tratar de generar policentros en las ciudades. Adelante. Creo que faltó algo. Bueno, calidad del aire. Otra de las atribuciones de esta unidad de gestión metropolitana. Ningún municipio puede hacer un esfuerzo aislado de calidad del aire, ¿verdad? O sea, yo ya aquí hice todo mi programa, nada más que vino un viento y se llevó mi éxito de haber purificado mi aire, pero ya se le pasó al vecino, ¿verdad? No se puede. Adelante. Por supuesto, los esquemas de transporte masivo, que tienen que conectar a distintas partes de la ciudad, como ya se ha comentado aquí hace rato, que todos tengan acceso a la ciudad y que sean sistemas, pues, digamos, interconectados entre sí, que tengan una visión de largo plazo, que determines dónde están los derechos de vía, que los reserves los derechos de vía. Nosotros, nuestro tren interurbano México-Toluca no se ha podido terminar porque no tenemos el derecho de vía liberado. Hay campesinos que están en contra, hay expropiaciones que están con amparos. Los derechos de vía de este tipo de proyectos metropolitanos tienen que estar diseñados desde el principio si queremos ser exitosos en cualquier esquema de transporte masivo, ¿verdad? Mapas de riesgos. Tenemos que estudiar otra de las atribuciones de la autoridad metropolitana, la que sea, es estudiar los mapas de riesgos. Adelante. Mapas de riesgos urbanos, fallas geológicas, volcanes activos, áreas susceptibles de deslizamientos, cauces de ríos. Adelante. Zonas inundables, ductos, zonas industriales, derechos de vía, de agua y alcantarillados, sitios de almacenamiento de materiales peligrosos. Todos esos son zonas de riesgo que tenemos que preservar
pero en una visión igualmente metropolitana. Adelante. Luego tenemos equipamientos estratégicos, puede ser más de uno, pero evidentemente los aeropuertos, los ferrocarriles, las centrales de abasto, las plantas de almacenamiento de energéticos, los sistemas de redes de distribución de combustibles y subestaciones eléctricas son equipamientos que también tienen que estar diseñados de manera metropolitana. La autoridad de energía, por ejemplo, no le va a poner la misma capacidad a un municipio pequeñito que a un municipio grande. El sistema eléctrico es un sistema interconectado a la metrópolis, no tiene que ver con los límites municipales. Todas estas son instalaciones estratégicas que tienen que estar diseñadas con esa visión. Adelante. ¿Y con qué instrumentos? Me voy rápido. El primero tiene que ver, adelante, los sistemas de información geográfica. Yo el único ejemplo que conozco en México de una metrópolis que tiene un sistema de información geográfico es Guadalajara. Puede ser que me equivoque, y mis compañeros de uno me podrán corregir, pero lo primero es que todos los municipios participen a tener una base de información homogénea de todas las capas de información que se requieren para la planeación metropolitana. Adelante. La segunda propuesta es un catálogo de proyectos metropolitanos. Supongo que justamente esta semana muchos de los que están aquí participando van a producir eso. Proyectos metropolitanos. A ver, ¿como cuáles? Vamos a decir. Adelante. Se repiten algunas de las láminas. Necesitamos saber dónde están los acuíferos de Guatemala, dónde está el agua, a dónde se lleva, cómo se trata, dónde están las plantas de tratamiento. Adelante. ¿Qué carreteras urbanas habría que ver? Ayer estaba comentando Pedro, yo no sé quién decía de que es, no, alguna persona más, que Guatemala es la única ciudad en América Latina que no tiene un periférico. Eso sí, ¿verdad? Vialidades primarias donde se puedan alojar sistemas de transporte masivo, centros de transferencia, transporte público masivo. Adelante. Rellenos sanitarios, programas de monitoreo de calidad del aire, disminución de fuentes fijas y móviles de emisiones al medio ambiente y, por supuesto, áreas para la generación de energías alternativas. Adelante. ¿Cómo financiamos esto? Ya bien se decía hace rato en las presentaciones, todo esto cuesta dinero y tenemos que financiarlo de algún lado. ¿Por qué no pensar en un sistema supramunicipal que recaude el impuesto predial, por ejemplo? El impuesto predial, nosotros somos muy malos, no sé en Guatemala, pero en México somos muy malos para recaudar el impuesto predial. Sería mucho mejor una autoridad metropolitana que recaude el impuesto predial y que le dé lógica al valor del suelo. El dinero es de los municipios, no se espanten. El dinero es de los municipios, pero es mucho más eficiente cobrarlo por otra autoridad, como lo hace el impuesto sobre la renta, ¿no? El impuesto sobre la renta en México lo recauda el sistema de administración tributaria y a la larga parte de ese dinero le llega al municipio. En el caso del impuesto predial, pues, también hay ejemplos donde hay organismos que pueden estar cobrando el impuesto predial. Fondos metropolitanos. No sé cómo esté diseñado el presupuesto nacional de Guatemala, pero los fondos metropolitanos deberían existir, me parece, pero para proyectos metropolitanos, es decir, para aquellos proyectos que vimos que tienen esas características, que sirven a más de un municipio, que sirven a toda la metrópolis. Entonces, los fondos metropolitanos en México se utilizan para todo, menos para proyectos metropolitanos. Es decir, se utilizan para hacer escuelas, para hacer parques, pero no para proyectos metropolitanos. Presupuestos multianuales. Vamos a quitarnos la discusión en el Congreso cada año para aprobar una partida presupuestal para un proyecto. Un proyecto que esté aprobado por ley como un proyecto
metropolitano podría tener asignaciones presupuestales multianuales, ya no discutirlas en el Congreso, automáticamente se generan a través de una proyección y un flujo. Adelante. Banca de desarrollo, colocación de bonos, deuda pública en mercados financieros, asociaciones público-privadas y esquemas de concesión de servicios públicos. Adelante. Creo que necesitamos tener observatorios ciudadanos que observen a las autoridades, como ya se ha dicho aquí, que moderen a la sociedad. Los políticos y los administradores públicos entran y salen. Lo que no sale es la sociedad. Si la sociedad adopta un proyecto, esa sociedad va a ser una sociedad exigente frente a la autoridad. Adelante. Algunos ejemplos de organismos que se dedican a la gestión de servicios públicos. Por ejemplo, este es un conjunto de municipios al sur del lago de Chapala, que está allá arriba, que se llama CIMAR Sureste, que han sido muy exitosos en el manejo de sus residuos sólidos y de tener un relleno sanitario certificado. Y a lo largo de varios años han podido mantener su asociación solamente en esa materia, no en otras materias, pero en esa materia. Adelante. Adelante, la siguiente. Calidad del aire. Nosotros tenemos una comisión metropolitana del aire, de cuestiones ambientales, que se reúnen en los distintos estados y el gobierno federal para decidir cuándo hay contingencia, los programas y los temas de verificación. Adelante. Bueno, los sistemas de transporte público masivo que involucran a más de una ciudad o más de un municipio. Adelante. Centros de información. Muy interesante este ejemplo en Corea. Son centros de información en donde, curiosamente, en México, esos centros de información los tiene la policía. Estos centros de información no los tiene la policía, los tiene la autoridad civil. Y sirven para todo. Para el transporte público, para la recolección de basura, para las fugas, para las emergencias y, por supuesto,